Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Vamos a leerlos juntos. Y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es una de las palabras más importantes de la Biblia. Dice: el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Obedecer es recibir la palabra de Dios y actuar según ella. Tenemos que enseñarles a los niños la certeza de que la palabra de Dios hace cambios ciertamente en la vida de cada uno. Para eso hay que reconocer el poder de Dios, y la palabra genera cambios en nuestra vida. Por eso en la hoja puse primeramente ese versículo. Es muy importante hacer la palabra la mía, o sea, aplicarla en mi vida. Cumplir la palabra es muy diferente de conocerla en nuestra vida. David aplicaba esta palabra en su vida y por toda su vida seguía cumpliendo la palabra de Dios. En este sentido, vamos a revisar San Juan capítulo 12, versículo 48 dice: El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La fe viene por escuchar la palabra de Cristo, ¿cierto? También dice que la vida eterna es conocer, es por conocer a Dios y a Cristo. Y además dice esta palabra que testifica de mí, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Habla del juicio. Y en 2 de Corintios capítulo 5 sale un versículo siguiente: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. Conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Para persuadir a los hombres hay que conocer el temor de Dios. Entonces, podemos enseñar sobre esto, y queremos que nuestra conciencia lo sepa también. Y en Romanos capítulo 2 habla de la conciencia. La conciencia es como la cámara de seguridad de los aviones. Por lo tanto, la conciencia registra todos nuestros actos ocultos. Cuando estemos ante el Señor el día de juicio, se revelarán todo lo registrados en nuestra conciencia. Al revisar hasta esto, nos damos cuenta que todo lo oculto que no podemos negar ante la palabra de Dios se revela ante Dios por medio de la conciencia. Si pensamos bien, cuando estemos en el cielo, se podrá saber todo lo que pasa en nuestra vida. Aunque nuestra vida aquí no es tan importante como allá en el cielo, podremos saber que para quienes estamos orando ahora mismo y con qué corazón estamos llevando la vida cristiana allá. Y ahora estamos esperando eso, ¿no? Por lo tanto, tenemos que pensar con qué corazón debemos de orar uno para otro durante nuestra vida actual.
Pienso también que si pensamos siempre en la vida en el cielo, nos da fuerza y fortaleza y consuelo. El juicio, en otra palabra, podrá interpretarse que Dios está contando y viendo toda nuestra vida. Dios nos dio la conciencia y vendrá el día de juicio por todo lo oculto. Por eso persuadimos a los hombres. En Primera de Corintios capítulo 4 dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Aunque no he hecho nada para que me reprendieran, eso no significa mi justicia. Es porque el juez es Dios. Entonces, aunque me considero justo y nadie me reprende, Dios es el que juzga. Por lo tanto, aunque de nada tengo mala conciencia, no puedo ser justo. Del mismo modo, aunque soy tan bueno, el juez es Dios. Puesto que Dios es todo soberano, no podemos decir así ante Dios. San Juan capítulo 3 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús dice que existe el juicio, así que el propósito de su venida a la tierra es para que evitásemos ese juicio. Entonces escribí sobre esto para que los hermanos salvos tuvieran ese corazón. Cuando mis padres, que vivían tan difícilmente, mueren, nos duele mucho por el pensamiento de que van a sufrir en el lago de fuego, ¿no? Y en otra parte existe la gloria y el galardón que Dios les quiera dar a los salvos y nos mostró todos los poderes que necesitemos. Sin embargo, nos dio todos esos poderes, pero el problema es que no los agarramos, no los pedimos. Si solo los tomamos, son nuestros, pero si no lo hacemos, entonces Dios no estará angustiado por vernos así. Pensando así, les escribí eso ahí en el papel. Para explicar más concretamente, la palabra que nos encomendó es un poder inmenso, ¿no? Nos ha encomendado la palabra poderosa por la que se pasan de muerte a vidas solo cuando la predicamos con nuestra boca. Sin embargo, la estamos testificando valientemente. Además, por medio de la palabra, nos dio la vida y todos los poderes. Sin embargo, vamos a pensar si realmente estamos viviendo en la vida valerosa o si estamos tomando esos poderes. San Juan capítulo 3 versículo 11 dice: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Recibir la palabra es lo que nos salvó y nos cambió la forma de vida. La palabra que cambia la dirección de la muerte a la vida, ¿no? Hay que recibir esa palabra como la recibimos cuando recibimos la salvación. Si recibimos la salvación, podemos experimentar la palabra de justicia en la vida cristiana como recibimos la libertad al recibir la salvación. Creo que he enfatizado varias veces esto, que hay un libro de Hernán Hesse. Ahí se describe que cuando ese tenía muchos problemas, se encuentra con un Buda. Cuando habló con él, era muy buena persona, como se decía entre las personas. Por eso se emociona por la conducta buena del Buda, pero luego rechaza su forma de ser, porque sus lecciones no eran las que comprendió en la vida como la nuestra.
Y ese dijo que cualquier hombre puede decir palabras buenas sobre lo que uno comprende viajando solo o meditando solo, apartado del mundo. También dijo así: si es la palabra de la lección que comprendió cuando alguien le dio un cachetazo en este mundo tan duro y perverso, la recibiría. Pero las lecciones que uno comprende apartado de este mundo y decirlas, ¿quién no podrá hacerlo? Así era la idea de ese. Si meditamos un poco más el tema tratado en el libro, podríamos pensar que tiene sentido. Sería bueno si alguien nos diera una lección que comprende en una vida tan difícil. Para nosotros que vivimos la misma vida, nos daría fuerza y podríamos aplicar esa lección en nuestra vida. Pero no nos sirve para eso. En cambio, Jesús es quien nos compadece. Jesús mismo vino en carne injusta para darnos la lección que se obtiene viviendo la misma vida. Por eso la palabra es la compasión. No solamente se compadece, sino también vino para lo que vamos a experimentar en adelante. Vamos a buscar Hebreos capítulo 4, versículo 15. Yo se lo leo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en todo según nuestra semejanza. Es la voluntad de Dios que nos da la palabra. Es decir, Él es quien se compadece de nuestras debilidades. El versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El que fue tentado en todo según nuestra semejanza es el que traspasó los cielos y Él es el Hijo de Dios. Él se compadece de nuestras debilidades, por lo tanto no tenemos que rechazar la palabra que nos dio después de vivir la misma vida que nosotros. Eso es la compasión verdadera. No podemos separar nuestra vida de la palabra diciendo obediencia con boca, porque es la palabra que nos dio después de que vino y vivió la misma vida que nosotros, y no podemos excusarnos, no queda más que recibirla. En Primera de Pedro sale una explicación concreta sobre la aflicción. Dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La razón por la que se compadece de nosotros es así: para permitirnos el tiempo de vivir como justos, se compadece de nosotros. En San Juan capítulo 10 también dice: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Nos dio un gran privilegio. No solamente nos encomendó la palabra del poder, sino también nos consideró como sus hijos de Dios. Y dijo que el que recibe a sus hijos es quien recibe a Dios, y el que los deja es quien le deja a Dios. Si hay quien trata bien a mi hijo, a mí me alegra, y si alguien odia a mi hijo, es igual que odiarme. Eso es lo que se siente Dios al vernos. Vamos a leer juntos Salmos capítulo 119, versículo 56. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Eso es la obediencia. ¿Cuál será mi bendición? ¿Cuál será mi bendición ante Dios? Porque guardé tus pensamientos. Guardar la palabra de Dios, eso es mi bendición. Vamos a buscar Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Vamos a leerlo juntos. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Hizo que nuestro espíritu renaciera y permitió que nuestro espíritu viviera para su justicia. Ahora el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Así dice:
Esas bendiciones tuvimos porque guardamos sus mandamientos. ¿En qué debemos dedicar el resto de nuestra vida? Lo que pertenece a la carne se corromperá junto con la carne, pero ahora vivimos diferente. Recibimos la palabra poderosa y vivimos junto con ella para cegar vida eterna. Ahora vivimos para la gloria eterna. Entonces los niños deben de tener una postura, una conducta correcta ante la palabra de Dios, la cual es la de obedecerla. Creo que será bueno si definimos la obediencia así: hacer la palabra la nuestra y vivir aplicándola en nuestra vida. Vamos a buscar primera de Samuel capítulo 16. Por la desobediencia de Saúl, ahora se unge a David, ¿no? Primera de Samuel capítulo 16 versículo 7 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su padecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera de Samuel capítulo 9 habla la escena donde Dios desecha a Saúl, que era joven y hermoso, y sobrepasaba de hombros a cualquiera del pueblo, y unge a David, es decir, lo escoge. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Al final, por la desobediencia de Saúl, se le traspasa todo a David. Y ya David se unge para ser rey, y eso es lo que sale en el capítulo 16. A diferencia de David, quien vivió la vida de desobediencia, Saúl era opuesto. Para tener lecciones sobre eso, he marcado en las hojas esa parte. Espero que lo lean. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12 dice: Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si alguien piensa estar firme, ya se hizo soberbio. Porque quien está en la cumbre no tiene más camino que el descenso. Al final, es decir, si pensamos que ya basta, no tenemos más que la fe en descenso. Nosotros somos mucho más soberbios de lo que pensamos. Qué tan temible la soberbia, ninguna palabra nos sirve para consejo. Por eso hay que tener siempre cuidado con la soberbia. Tenemos que revisarnos cada día. La soberbia nos impide en hacer la obra de Dios. Por lo tanto, para que llevemos a cabo el cargo que nos encomendó Dios mediante el poder de Dios, tenemos que revisarnos si no somos soberbios. Hay varias maneras de evitar la soberbia. En la palabra dice que consideremos a otros mejores que nosotros. Es algo tremendo. Enaltecer a otro más que a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Por el instinto humano es imposible que uno se humille. Entre la gente se dice así, ¿no? Es imposible cambiar la casa o el auto por otra u otro peor. Dicen muchas veces así: si uno ya probó un carro bueno, no puede optar por el otro menor nivel. Después de vivir en una casa de 30 metros al cuadrado, no puede mudarse a una de 20 metros al cuadrado. Dicen varias veces esto. Pienso que se dice así porque la naturaleza humana es que no tiene límite en codicia. Es lo mismo que eso. Para que no sea soberbio, necesito ser mucho más humilde. Hay que reconocer que humillarme a mí mismo es casi imposible, es decir, enaltecer a otro. Para eso debo de humillarme relativamente. Eso es una manera. La palabra nos está mandando así, que cada uno considera a otro mejor que a sí mismo, que enaltezca, es igual al cuerpo.
Si vemos 1 Corintios, capítulo 12, compara la iglesia con el cuerpo. Ahí sale, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Es muy apropiado explicar la iglesia con el cuerpo, ¿no? Más, los miembros corporales no se pelean entre sí. No existe un cuerpo que pelee con el otro. Más bien, si una mano se hiere, es incómodo lavarse la cara con una sola mano, por lo que la herida cuida a la otra y la cura. Así es la iglesia como el cuerpo. En el capítulo 12 de 1 Corintios dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Si tengo ese corazón, no puedo ser soberbio. Siendo un miembro del cuerpo, si tengo ese corazón hacia los hermanos, eso significa que no soy soberbio. Si no, soy soberbio y tengo que revisarme en detalles. ¿Desde dónde empezó esa raíz de la soberbia? ¿Cómo entró ese corazón? Tengo que ver si siempre juzgo a otro o me quejo. ¿De verdad soy el miembro pegado al cuerpo o no? Cuando otro sienta mal, tengo que cuidarlo. Si de verdad considero la iglesia así o no. Cuando evangelizamos para que el alma reciba la salvación, hacemos muchos esfuerzos, ¿no? Y si con ese corazón amamos, la soberbia desaparece. En ese corazón hacemos cualquier otra cosa para que el alma nueva reciba la salvación. Y si yo estoy amando a los hermanos con ese amor, por lo tanto el amor vence la soberbia. Un día sentí la importancia de la comunión participando en la iglesia. Y participar en la iglesia es algo muy importante. Antes en la planta baja habían puesto un panorama de dibujos. La pared estaba llena de cuadros de dibujos antes, y en ese momento entendí que habían dibujos con mucho esfuerzo. Pero como mi carrera es arte, yo estaba juzgando después de ver la pintura, hablando con los cercanos que de esa pintura el ángulo está mal, lo hubieran perfeccionado más. Ay, ¿qué es eso? Es muy grande, hubieran pintado las caras más vivientes. Así juzgaba cada pintura. Sin embargo, cuando estaba cerca el dibujo de Sodoma y Gomorra, unos que estaban cerca dijeron así: lo siento por decirlo para los que dibujaron, pero para mí el dibujo era miserable. Pero los que estaban ahí dijeron, mirando las columnas de fuego de Sodoma y Gomorra, dijeron, ese castigo será un representante. Así que el juicio que se recibe ante Dios, ¿qué tan temible será? Diciendo así, añadieron que les causaba una inquietud en su corazón. Pero a mí no me daba nada de ese dibujo. Juzgando, no lo pensaba, pero a través de esos dibujos muchos estaban recibiendo gracia de Dios. Entonces su fe y la mía, ¿cómo podrán ser iguales? Y yo, como estaba en la comunión, pude escucharlo y reflexionarme. Si no hubiera seguido con mi propio pensamiento, hubiera continuado juzgando y criticando. Entonces, por esa experiencia comprendí que el talento de uno mismo, si no es usado correctamente por Dios, puede que mi talento sea mi punto débil. En 1 Pedro capítulo 4 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues soberbios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amarse uno a otro es otra manera de evitar la soberbia. Podemos pensar en David y Saúl. David, quien vivió la vida de obediencia, sin embargo, Saúl, aunque Dios le daba oportunidades varias veces, él mismo las rechaza. Hay una palabra que dice que si uno anda junto con el sabio, obtiene la sabiduría. En Proverbios dice,
Primera de Samuel capítulo 16 y 15 dice: un espíritu malo, parte de Dios, le atormenta a Saúl. Y sus súbditos le recomiendan que traje a David. Y por lo tanto trajeron a David y lo hicieron tocar el arpa delante de Saúl. Si vemos capítulo 13, versículo 2 de San Juan, dice así: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase. El diablo controla nuestro corazón y pensamiento. En realidad, nuestro cuerpo todavía no es salvo. Por lo tanto, el diablo no nos puede quitar nuestra salvación del espíritu, pero puede impedir en nuestra vida cristiana y quitarla. Por eso tenemos que tener cuidado siempre. Como dice la palabra de Proverbios, capítulo 13, que si uno camina junto con el sabio, obtiene la sabiduría. Si uno quiere estar junto con Dios, debe tener muchas comuniones con los hermanos. En Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 18 dice, vamos a leerlo juntos. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Yo he visto a un hijo de Belén, es decir, a David, que era tal y tal. En especial Jehová está con él, así dice. Se vio la vida de David y Dios lo acompañaba en su vida. Podemos ver a él. Si nosotros también andamos o estamos con el sabio, aquí los sabios son los cristianos salvos. Pasar el tiempo con ellos significa pasarlo con los sabios. En esa vida acompañada puedo limpiar el pecado que entró en mí. Sin embargo, Saúl echó a David con una lanza. Al final, David y Saúl tuvieron una vida muy diferente. Para que pudieran conocer el carácter personal de David, busqué el paisaje donde David se encuentra con Abigail. Vamos a ver 1 de Samuel capítulo 25, versículo 2 al 3. Yo se los leo. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba alquilando sus ovejas en Carmel. Nabal era una persona muy rica. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. El nombre Nabal tiene el significado del necio, y Abigail el significado de que mató a sus padres. Así Nabal, como su nombre lo indica, muestra su necedad. David había enviado a 5 jóvenes para que protegieran las propiedades de Nabal, por lo que de vuelta David envía 10 jóvenes a Nabal para que les diera alimento en el día de fiesta. En ese momento Nabal le insultó y los echó. Antes de escuchar eso de Nabal, David era cuidadoso siempre, pero en esa vez se hizo imprudente. El versículo 13 dice: entonces David dijo a sus hombres: ciñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Nabal insultó a los hombres de David y los hizo apartarse. Y luego esos hombres les contaron lo que pasó, y David mostró la imprudencia. En cambio, en la casa de Nabal, uno de sus súbditos le cuenta a Abigail sobre la situación, y ella, al entender la situación, tomó regalos y se los lleva a David. El versículo 23 dice: y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Y luego del versículo 24 al 31, ella convence a David. Vamos a ver el versículo 26. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido al venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor.
Lo que dice Abigail es que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Que dice que Jehová no quiere que lo haga. El versículo 28 dice: y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. Por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Está tratando de persuadir a David e impidiendo que cometa un pecado ante Dios por su imprudencia. El versículo 30 dice: y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guardase pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Le pide que aguante la angustia y no cometa el pecado para el futuro cuando sea el rey de Israel, para que no tenga ninguna rebelión. Es decir, está diciendo que Jehová está deteniendo a David para que no cometa el pecado ante él por medio de la boca de ella. Y David acepta su palabra. Así es el carácter de David, que escucha la voz apacible de una persona pequeña. Vamos a leer juntos versículo 32 al 3. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Reconoce que Dios mandó a Abigail. Está reconociendo que Dios detuvo a David que cometiera el pecado a Dios por medio de Abigail. Así David recibió la palabra de Dios. Las palabras que nos son dadas, y dentro de la iglesia, las palabras que nos llegan mediante las bocas de los hermanos y las hermanas. Tenemos que recibir esa palabra como las que Dios nos está dando. Así podemos hacer esas palabras las nuestras y aplicarlas en nuestra vida. Al final las aceptamos como la voluntad de Jehová y nos arrepentimos. Cuando Nabal supo de la situación después de la fiesta, su cuerpo se endureció y murió en unos días después. Después de escuchar la noticia de la muerte de David, en el versículo 39 dice: luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó a la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado de mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Luego toma a Abigail como su esposa. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta de recibida de mano de Nabal, y ha preservado de mal a su siervo. Aquí podemos saber que David vivió estando con Dios en su vida. Así pudimos ver la vida de David, que estuvo con Dios. Recibir la palabra, hacerla mía y enviármela, significa reconocer que si Dios me guió a que recibiera la salvación, entonces el resto de mi vida también me guiará sutilmente. Por lo tanto, debemos de reconocer que en todo lo que experimento, las palabras que parecen malas o que no quiero escuchar son permitidas por Dios, y hacerlas nuestras y reflexionarnos. Aunque sea una palabra tan pequeña, nos es dicha sin intención de Dios. Dicen que los detectives muy buenos detectan al criminal con una palabra de pasada. Una palabrita de pasada puede ser un indicio para el detective.
Por lo tanto, todo lo que nos pasa es permitido por Dios, cada momento y cada encuentro también lo son. Tenemos que aceptarlo sin duda. De esta manera podemos recibir la voluntad de Dios enteramente. Vamos a revisar el cuadro de las hojas. En Salmos capítulo 139, versículos 13 al 14 dice: Tú me hiciste en el vientre de mi madre. En el seminario de la Biblia vemos cómo un feto crece dentro del vientre de la madre. Se forman las manos, los pies, las orejas, la nariz y los ojos. Al principio los ojos no lo parecen, pero luego se van formando y se hacen los ojos. Como Dios nos formó en el vientre de nuestra madre, aunque no lo sabíamos, aunque no lo notamos ni sabemos, toda la providencia del universo está sobre la mano de Dios. En Eclesiastés capítulo 11, versículo 5 dice: Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. A pesar de que no sabemos lo que pasa dentro del vientre, el niño crece en él y como esto Dios está haciendo todas las cosas. En Salmos capítulo 119, versículo 89 al 91 dice: Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subiste. Y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Espero que entiendan este versículo. Aunque no conocemos todo el proceso del crecimiento del feto y su nacimiento, Dios lo va realizando, así va cumpliendo todas las cosas del universo. Así pasa la situación. Por lo tanto, todas las circunstancias en que me encuentro también. No hay nada que no sea necesario para mí. Hay un dicho que dice que del impío también se halla una lección. Y si son tres, ciertamente se obtiene algo. Con este corazón hay que vivir el resto de nuestra vida. No siempre son dañinos para nosotros. A través de esto tenemos que revisarnos y buscar qué lección podemos tomar de ahí. Y no es difícil tener un corazón como David, que se arrepintió por la palabra de inmediato y obedeció el mandamiento de Dios. Pienso que también podemos ser como él, aprendiendo la palabra de Dios y meditándonos en ella. Mientras que uno se aleja de la palabra y de la comunión, aunque escucha la palabra, es difícil que la acepte como la suya. En cambio, aquellos que están cerca de la palabra, la Biblia, cuando aprenden la Biblia, comprenden con mucha más facilidad la palabra, ¿no? Pero al contrario, es difícil recibir la palabra. Como esto, Dios nos ha permitido todo y lo que tenemos que hacer es solamente tomar su palabra poderosa, y les digo esto por si alguien no lo está haciendo. Pienso que lo mismo Dios nos estará diciendo. El capítulo de David, que no pagó mal por mal, espero que lo revisen luego. Ahora vamos a ver la parte de compartir el botín por último y finalizar. Primera de Samuel capítulo 30. En este capítulo Israel vive bajo el control de los filisteos. Sin embargo, los filisteos levantaron una guerra contra Israel y David estaba en la parte de filisteos, pero los generales filisteos no lo quieren. Como David era israelí, tenían miedo de que de repente se volviera enemigo y luchara contra los filisteos. Por lo tanto, David no pudo participar en la guerra y volvió a Siclag. Pero ahí vio que todo de él fue cautivado hasta su mujer Abigail. En ese momento, de sus 600 soldados, deja a 200 que estaban agotados en el torrente Besor y va a buscar a sus propiedades con el resto, 400 soldados. Y luego de volver, cuando compartía el botín, el versículo 22 dice: Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: Porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan.
No era la voluntad de David, era de los malos y perversos. En cambio, lo que dijo David fue así. El versículo 24 dice: ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Dice que les toca parte igual. Diciendo así, parte el botín igualmente. David estaba en la situación donde podía haber peleado junto con los filisteos contra Israel, pero él piensa en Israel, porque el versículo 26 dice: el botín de los enemigos de Jehová. Por lo tanto, hay que dividirlo igualmente entre todos. Pese a que fui apartado de Israel, todo lo opuesto al Israel escogido por Dios es enemigo de Jehová. Por consiguiente, dividir el botín igualmente entre toda la comunidad del pueblo escogido por Dios, Israel, era algo que debía hacerse. Eso es la iglesia, ¿no? En el tiempo pasado, cuando no había mucho que comer, si los padres iban a una fiesta, ponían comida en el bolsillo para dárselos a sus hijos, y los hijos lo comían aunque no era tan limpia. Así es una familia. Antes en la escuela se daba un pan de maíz y los hermanos mayores comían una parte y el resto se lo llevaban a casa para dárselo a sus hermanos menores. Y David tenía ese sentimiento comunitario. Eso manifiesta la iglesia. El significado de compartir el botín se relaciona con la iglesia, la cual se compara con el cuerpo también. Hay mucho que aprender de David y estaba pensando de qué punto de David podríamos tomar la lección, y luego decidí aprender la lección sobre David, que está preparado para recibir la palabra sobre su carácter humano y aprender sobre obediencia. ¿Y qué es la obediencia entonces? Y recibir la palabra. Hemos aprendido que Dios es quien nos compadece, que se compadece de nosotros y podemos aplicar su palabra en nuestra vida. Vamos a terminar con una oración.